muy peculiares, distintas, ¿no?, a las de las olas anteriores en esta pandemia, no solamente por las condiciones de vacunación, que afortunadamente ya nos acompañan, sino por las características propias de la variante predominante, que es la Omicron. En todas partes se están viviendo récord de contagios. En el Perú está, digamos, volviendo a acelerarse, ¿no?, de manera importante, pero en Europa, Estados Unidos, países como Japón, países como Israel, estamos viendo que se baten récords de contagios diarios de manera prácticamente permanente. Y ahora mismo en el noticiero hemos compartido con ustedes imágenes de cómo lucen en algunos casos los supermercados en Estados Unidos. No creemos que sea algo generalizado, pero ya comienza a verse en determinados establecimientos desabastecimiento precisamente por la falta de mano de obra debido a la cantidad de empleados contagiados. Es un ejemplo, por supuesto, que también está afectando las clases presenciales, ¿no?, en las aulas, donde también se ve que profesores están ofreciéndolas ante clases, ante salones semivacíos. Vamos a conversar con Elmer Huerta, oncólogo y especialista de salud pública, una referencia, por supuesto, en estas materias, quien, por supuesto, además está en Washington, si no me equivoco, doctor Huerta, y nos puede, para comenzar, comentar seguramente de primera mano cómo es que se está viviendo en la capital estadounidense una etapa tan desafiante y particular como la que vivimos hoy. Muy buenas noches, doctor Huerta, gracias por estar con nosotros en Cara a Cara. Enrique, buenas noches, gusto de saludarlo, buenas noches también a todos los televidentes de Canal 7. Pues Estados Unidos está pasando esta pandemia como le está pasando el resto del mundo, con un ascenso muy rápido en los casos, y ha empezado en la costa este. Esto empezó en el norte, empezó en Boston, en Nueva York, el epicentro, luego bajó por Filadelfia, toda la costa este, en la Florida, en Miami, y ahora está entrando a la zona central de Estados Unidos. Ayer se informó que parece que la ola ya está bajando rápidamente en la ciudad de Nueva York, pero en general la situación se plantea desde varios puntos de vista. El primero, quizás el más importante para nuestros televidentes en el Perú, es que está demostrado de que la persona que está vacunada con la dosis de refuerzo tiene 25 veces menos posibilidad de internarse en una cama de cuidados intensivos. 25 veces. Y cuando digo 25 veces, Enrique, no es 25%, 2.500%. Entonces, y eso lo digo ¿por qué? Porque en el Perú es cierto, 80% 2 dosis, que no es suficiente para Omicron, y en lo que se refiere a la tercera dosis no estamos bien. Entonces yo quisiera, por favor, alentar a todos los televidentes en este momento que están dejando pasar su dosis de refuerzo a que cuanto antes lo hagan para prepararse contra Omicron. Perfecto. Ahora, doctor, ¿podemos ir aventurando con esta inmensa cantidad de contagios? ¿Cuáles son los porcentajes que se complican? Como usted acaba de decir, mucho tiene que ver con el rango de vacunación que uno haya alcanzado, definitivamente. Pero por lo que estamos viendo hasta ahora, son casos que incluso cuando uno estaba correctamente vacunado, los protocolos en otros países están reduciéndose pues a 5 días de cuarentena. Yo he escuchado en la radio que usted, creo, no estaba tan de acuerdo con eso, pero cuéntenos un poco, por favor, cómo esta masa de contagiados se traslada a complicaciones. A ver, excelente pregunta, Enrique. Mira, cuando empezó la pandemia y el planeta no tenía ningún tipo de inmunidad, porque era una enfermedad nueva, por lo tanto nadie la había sufrido, ni existían vacunas, allí se empezó a notar la distribución clásica de 80-15-5. O sea, 80% que la pasaban más o menos bien, 15% que caían en cama muy enfermos y 5% que se complicaban, llegaban al hospital y podían fallecer. Cuando a principios del año pasado, el año 2021, empezó a vacunarse al planeta, cambió completamente esa distribución. Ya los vacunados tenían defensa contra alfa, contra beta, contra gamma, contra delta misma. Pero con Omicron ha pasado algo interesante. Es de que Omicron ha logrado que se burle completamente de las vacunas e infecta a cualquiera, Enrique. Podrás tener tus vacunas completas, te va a infectar. Podrás haber pasado la enfermedad, te va a infectar. Pero, y eso ha hecho de que
el porcentaje de la población que llegue a las unidades de cuidados intensivos, como dije hace un rato, sea mínimo y está con las personas más vulnerables, las personas en tratamientos con cáncer, en tratamientos con enfermedades muy crónicas, ellos son los que están llegando. Pero, acá hay un pero, Enrique, que aquí en Estados Unidos me parece que vamos a tener mucha luz. ¿Cuál es? De acuerdo a los datos de Estados Unidos, hay casi 50 millones de personas que no se han vacunado, ni una dosis. Y muchas de esas personas que viven en el centro de este país tampoco han tenido COVID-19. Entonces, ¿cómo va a pasar Omicron por esa enorme cantidad de gente? ¿Será 80-15-5 como las anteriores o será más o menos suave como la estamos viendo ahora? No se sabe y eso lo vamos a saber en 2 o 3 semanas. Esto nos vuelve a la certeza de que lo más urgente es tener la vacunación completa, incluida la dosis de refuerzo. A menos que quieras experimentar y ver qué pasa, ¿no? Absolutamente, me alegro que lo menciones y no me voy a cansar de repetir este consejo a todos nuestros televidentes. Señor, señora, si usted por favor ya recibió sus 2 dosis, no es suficiente para Omicron, vaya y reciba la tercera dosis. Con 3 dosis usted va a estar tan protegido que, como dijimos, el dato que les di de 25% es de Estados Unidos. El dato de Italia, Enrique, es de 25,6% igual. Entonces, de llegar menos al hospital. Por favor, vacúnense con la dosis de refuerzo. Doctor Huerta, hoy leía un artículo en el New York Times que se preguntaba pandemia o endemia y de alguna manera resumía, ¿no?, las políticas que están tomando algunos países europeos con respecto a ir tratando esto como una endemia. La propia Naciones Unidas ha expresado algún tipo de identificación, ¿no?, con esa línea. Por supuesto, ya sabemos que la OMS lo que ha dicho es: un momentito, esto podrá llegar en algún momento a ser endémico, pero no tenemos la predictibilidad todavía para llegar a ello. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora, ¿qué le dice a usted sobre la secuencia de esta pandemia para transformarse en endemia? ¿Omicron sería un anuncio al respecto? A ver, Enrique, mira qué buena pregunta, pero para ponernos en la línea del tiempo, porque las cosas pasan tan rápido y tenemos tanta información de que pareciera que ha pasado un tiempo enorme desde que apareció Omicron. Hoy día estamos viernes. El miércoles que ha pasado recién hace 7 semanas que Omicron se conoce. Entonces, en 7 semanas es un tiempo muy corto en lo que es epidemiología y salud pública como para determinar la tendencia de lo que va. Pareciera que en algunos lugares la enfermedad con poblaciones muy vacunadas, la Omicron se está comportando de una manera leve. Y aquí permite abrir un paréntesis. Cuando decimos leve, mucha gente no está de acuerdo con esto de leve. Vayamos a preguntarle a las personas que les está dando Omicron, los escalofríos que les da, los dolores de cabeza, la tos persistente que les está quedando. No se sabe si van a quedar con COVID permanente, lo que se llama el COVID largo, Enrique. Entonces, dejemos de tratar a Omicron como una enfermedad leve. Es una enfermedad. De tal modo que no sabemos, parece en el camino a la endemia. Lo que va a pasar en Estados Unidos en estas 3 semanas, como te digo, es fundamental para conocer más a Omicron, cómo se comporta con poblaciones que son inmunológicamente vírgenes. No lo sabemos, pero podría ser que este sea el comienzo de una endemia. Y para nuestros televidentes, ¿qué es endemia? Endemia es como, por ejemplo, el dengue, que desaparece y cuando llueve, ¡uy, dengue otra vez!, ¿verdad? Empezamos a advertir: cuidado los floreros, el agua. Eso es endemia, una enfermedad que nunca desaparece y que de acuerdo a ciertos momentos del clima o condiciones socioeconómicas reaparece, como la gripe también. Interesante, porque esa iba a ser mi pregunta, efectivamente, ¿qué cosa es una endemia? Pero vuelvo a este dato tan interesante que nos da. Siempre sabemos que en Estados Unidos, pues, las costas se comportan sociológicamente de una manera y el centro del país suele comportarse de otra, es más conservador, etcétera, vota por republicanos, etcétera, etcétera, y en este caso son los que menos se vacunan. Y usted dice que estas semanas van a ser claves para ver cómo Omicron se va a comportar con esa población. Acá tenemos la sierra sur del país, donde los porcentajes de vacunación son bastante bajos todavía, ¿no?, en regiones como Puno, Ayacucho, etcétera, y podría hacerse un símil en el sentido que hasta ahora Omicron no parece haber golpeado especialmente tampoco a esta población.
¿Qué nos dice eso? Explíquenos, por favor, ha enunciado usted algunas ideas, pero ¿qué nos dice eso? ¿Por qué en ese caso, si es que se confirma la información en las próximas semanas, esta variante podría no atacar especialmente a población no vacunada? ¿Qué significa eso? La población que no está vacunada se va a enfermar, sí la va a atacar, la va a enfermar. Ahora, lo que todavía no sabemos es cuál va a ser la intensidad, la gravedad de esa enfermedad. Que los va a atacar y que los va a enfermar, los va a enfermar. No sabemos si va a ser el 80-15-5 u otro tipo de proporción. De tal modo que tenemos que esperar. Ahora, en la persona que ya está vacunada, ya sabemos que lo ataca y le da una enfermedad muy manejable, pero que no los va a llevar al hospital, sobre todo si tiene una tercera dosis. Pero en este momento no sabemos, no tenemos mucha información, no ha salido ninguna publicación, por ejemplo, Enrique, que nos diga, hemos estudiado a un grupo de 3.000 o 5.000 personas vírgenes desde el punto de vista inmunológico y esta ha sido la distribución, no lo conocemos. Perfecto. Ahora, ¿cómo comportarse más allá, por supuesto, de la recomendación fundamental que reitero y lo acompaño en la reiteración de ir a vacunarse, de realmente tener las 3 dosis cuando nos toque tener las 3 dosis, que es lo primero y lo fundamental, y por supuesto seguir cumpliendo con lo que ya sabemos, con el distanciamiento, con el lavado de manos, con las mascarillas, la doble mascarilla en el caso para nosotros? Pero ¿qué más es lo que se debería hacer? Hay personas que están diciendo que ante esta ola de contagios hay que volver a restringir las actividades económicas, hay que realmente volver a ajustar los aforos y todo este tipo de situaciones. ¿Cuál es su idea al respecto? ¿Qué más debemos hacer? A ver, Enrique, mira, desde el comienzo de la pandemia son 2 las esferas de control de la pandemia. 2. La esfera individual, la esfera del individuo, del televidente que nos está mirando, cuya decisión de usar bien su mascarilla, bien ajustada, sus 2 mascarillas, de limitar el ingreso a su domicilio de gente que no conoce, o ir a visitar a gente que no conoce, ese tipo de acciones individuales, esa no la determina ni el ministro, ni el presidente, ni el Congreso, ni nadie. Eso es personal, eso es una responsabilidad de cada persona. Esa es una esfera. La otra esfera es la que me estás diciendo, ¿qué puede hacer un gobierno? ¿Qué puede hacer una municipalidad, un gobierno regional para establecer políticas de salud pública? Eso es diferente. Cuarentenas yo creo que no, absolutamente no. Las cuarentenas ya no son una solución en este momento. Y todo lo que se vaya a hacer va a depender de los datos que se estén observando de manera fresca. ¿Cuál es la prevalencia del virus? ¿Cómo está aumentando? ¿Cómo van las camas de hospitalización? ¿Cómo van las camas de UCI? Pero por territorios. No hablar del Perú en general, ni hablar de la costa, de la sierra o de la selva, sino al nivel de distrito. ¿Cómo van esos números? Eso va a permitir que de manera focalizada se puedan tomar acciones de salud pública, Enrique, pero en base a datos frescos y muy focalizados. Hablando de vacunación, doctor, uno escucha mucho, ¿no?, en varios círculos, incluso en los círculos propios, que las personas comienzan a dudar de la dosis de refuerzo, ¿no?, que consideran que de alguna forma es un maltrato al sistema inmunológico, ¿no? Y hay mucha gente que se ha quejado de cómo le ha chocado, ¿no?, la tercera dosis. Y sin ser antivacunas, dicen, no, yo hasta ahí nomás. Y usted nos está recordando varias veces durante esta conversación lo importante que es tener la tercera dosis. Explíquele a esos escépticos de la tercera dosis por qué están equivocados. Porque deben recordar lo que desde hace ya, ¿cuánto? 60, 70 años sabemos, y esas personas, si son adultos y tienen niños, estoy seguro que recuerdan que cuando llevan a sus niñitos para sus vacunaciones en sus calendarios, reciben los niños 2, 3, 4, 5 vacunas al año, 6 vacunas al año. No pasa nada. La vacuna es un elemento que cuando ingresa a tu músculo, cuando te inyectan, busca cierto tipo de células que son afines solamente a la bacteria o al virus contra el cual te están vacunando. Todo el resto permanece impasible. Entonces es una idea, una creencia basada en falta de información, y discúlpame que use esta palabra tan tonta, tan brusca, pero ignorancia científica, de pensar que porque te ponen 3 vacunas al año, tu sistema de defensa se va a sobrecargar, dice la gente. No existe eso. Que recuerden a los niños. Los niños reciben 2, 3, 4, 5 vacunas anuales y, fíjate,
cómo crecen los niños. Y el único efecto secundario que se ve en los niños por efecto de estas vacunas repetidas, ¿sabe cuál es, Enrique? Que viven largo y no se mueren jovencitos. Me permite un comentario personal porque tengo mellizos de 7 meses y me acaba de hacer acordar usted que cada mes le he puesto las vacunas y están bastante gorditos. Y es efectivamente, o sea, en el primer año reciben, no sé, 10, 12 vacunas o quizás más. Y es absolutamente, no tiene nada que ver efectivamente con es un excelente punto que hay que recordarle a los grandotes que ahora no se quieren poner sus 3 dosis. Y los niños, precisamente, los niños, estamos comenzando la vacunación ya para niños de 5 a 11 años. ¿Qué decirles a los padres que también tienen algún tipo de escepticismo o de duda frente a esta vacunación? Exacto. En ese sentido de la vacuna de los niños, el argumento más común, nuevamente basado en falta de información, dicen los padres, yo no le voy a poner esa vacuna experimental a mis niños. La pregunta entonces es, ¿esta vacuna es experimental? Y la respuesta es no. Fue experimental hasta que completó en más de 4.000 niños de esa edad el estudio clínico de fase 3, en que se comparó la vacuna con el placebo y se vio si era eficaz y tenía efectos secundarios. Eso fue experimental, en el que miles de padres de familia brindaron el hombro de sus niñitos para que se pruebe la vacuna de manera experimental. Eso ya pasó, eso ya se hizo, ya salió un artículo publicado, Enrique, en la revista médica de Nueva Inglaterra, en la cual se demuestra que esta vacuna infantil tiene una eficacia de 91% y los efectos secundarios son muy leves. Eso fue el experimento. Ahora ya no. La vacuna de Pfizer es la única vacuna de todas que tiene ya licencia definitiva de uso. Entonces, a quien quiera que le diga a uno de nuestros televidentes, a un papá, a una mamá, esa vacuna es experimental, mírenlo, señora, a los ojos de quien le está diciendo eso y dígale, ¿sabe qué? Infórmate. Fue experimental antes de que sea aprobada. Ahora ya no es experimental. Y hoy, doctor, hemos informado de 2 menores de edad que han fallecido en Ica, así que recuerda que eso en realidad puede salvar la vida, no, más allá de, por supuesto, que el niño contagie al abuelito, lo que ya sabemos, puede salvar la vida del propio menor de edad. Y otra cosa, es posible que algunos niños que se infectan puedan desarrollar el COVID largo, puedan quedar con problemas en su, quedan con tos permanente, ese es un área que todavía está en pleno estudio, Enrique, y de eso también se les puede proteger con la vacuna. Por supuesto. Doctor, para ir terminando, ¿cómo van avanzando? Se habló precisamente de, me parece, la píldora de Pfizer para el tratamiento de la enfermedad en sí. ¿Cómo se ha avanzado? ¿Qué más sabemos del combate ya de la enfermedad cuando está instalada? Y claro, se complica en los casos que usted ha descrito anteriormente. Sí, pues bueno, en primer lugar hay que recordarle a nuestros televidentes, porque lamentablemente, y esto lo hemos conversado con el decano del Colegio Médico, el doctor Urquizo, que recién acaba de tomar cargo, de que todavía los médicos en el Perú, y esto es realmente chocante, y lo ha dicho el propio decano del Colegio Médico, los médicos recetan ivermectina, acitromicina e hidroxicloroquina. Y el decano del Colegio Médico lo ha dicho, Enrique, no lo he dicho yo. El decano ha dicho, cuando usted vaya al doctor o a la doctora y le recete esa larga lista de medicamentos, denúncielo al Colegio Médico, al Comité de Ética, porque esas medicinas no sirven. Todo esto para decir que no hay tratamiento para COVID-19. Sin embargo, y ahí respondo a tu pregunta, personas en riesgo, personas con obesidad, trasplantados, con cáncer, ¿verdad?, con debilidad de su sistema inmunológico, que se infecten con COVID y que se puedan complicar, este tipo de medicamentos orales, tanto el de Pfizer como el de Merck, van a cambiar completamente el pronóstico. ¿Por qué? Porque se van a dar en la casa por 5 días y la de Pfizer, por ejemplo, en el 89% va a evitar de que llegue al hospital, que se agrave. La de Merck no es tan eficaz, tiene más o menos un 30-35%. Pero mira, son maneras de tratar en la casa la enfermedad para evitar que se complique. Me parece una avenida muy importante. Finalmente, ¿cómo están funcionando estas pruebas, estas autopruebas que ya se están también utilizando en el Perú? ¿Qué tan confiables pueden ser? Siempre una prueba de antígeno, por más que uno se la aplique, quizás puede ser complicado. ¿Cómo ha sido la experiencia, en resumen, allá?
Bueno, ha habido un pequeño fiasco porque el presidente Biden ofreció 500 millones de pruebas que nunca llegaron. Las colas, igual que en el Perú, son enormes, gigantescas, de gente que se quiere hacer las pruebas, escasez de pruebas, se acabaron de las tiendas, etcétera. Recién están llegando más. Pero para nuestros televidentes, las dos pruebas que existen para saber si una persona está infectada y tiene el virus en sus vías respiratorias, dos tipos de pruebas. Una es la PCR o molecular, que eso se llama el estándar dorado, porque es muy sensible, y la otra la de antígeno. Para explicarlo brevemente con un ejemplo. Imaginémonos, Enrique, que tenemos 100 personas, todas ellas comprobadas con estudios de laboratorio que tienen el virus, o sea, está comprobado, ¿verdad? Si le hago la PCR a esas personas, la molecular, me va a salir positivo, más o menos en el 94-95%, no es 100%, lo cual me dice que hay un 5 o 6% de falso negativo, incluso con la molecular. Si le hago la prueba de antígenos a esas 100 personas comprobadas que tienen el virus, va a salir positiva más o menos en el 80-85%, lo cual indica que su falso positivo puede ser de 15 a 20%. Ninguna de las dos pruebas es perfecta. Bien. La de antígenos es mucho mejor cuando la persona está con sus síntomas, lleno de virus, allí tiende a salir más positiva, y la de PCR un poco en la persona que no tiene tantos síntomas. Por eso es que cuando una persona quiere, por ejemplo, saber si ya es o no contagiosa, no hay que hacer la PCR. ¿Cuál es la que se hace? La de antígeno. ¿Por qué? Porque la de PCR, Enrique, te puede salir como aquí a Dybala, a Cristiano Ronaldo, por varias semanas positivas, porque es tan sensible que, entre comillas, la basurita del virus todavía sale positivo. Es la de antígeno la que se escoge para saber si una persona ya no es contagiosa. Perfecto. La del estribo. Las mascarillas, ¿cómo las usamos en este periodo? ¿Sigue siendo suficiente las dos mascarillas clásicas, digamos, las azulitas? De todas maneras debemos ir con una KN95. ¿Cuál es la recomendación? Muy bien, mira qué interesante. Hoy día viernes en la noche, ¿hace cuánto? Un par de horas, 3 horas, los CDC aquí en Estados Unidos han lanzado ese típico noticia de viernes en la noche, porque han sido tan criticados los del CDC, porque de una manera muy terca se han negado a recomendar la KN95 para el público norteamericano. Recién lo acaban de hacer esta noche. Enrique, Omicron es extraordinariamente contagiosa, y recordemos que algo que hemos aprendido el año pasado, a diferencia del anteaño pasado que lavábamos las bolsas y lavábamos todo, el pediluvio, que eso ya no funciona, el año pasado hemos aprendido que el aerosol es el modo de contagio de este virus, y el aerosol se produce cuando tú conversas con una persona, ni siquiera tienes que estornudar ni toser, al conversar sale. Entonces es tan contagioso este virus que se compara al del sarampión, que pueden entrar por los resquicios de la mascarilla a los costaditos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Si vas a usar una sola mascarilla, que sea la KN95 o la 95, bien pegadita a tu cara, porque esa se va al molde de tu cara. Eso se llama respirador. Ese número 95 tiene significado. Significa que filtra el 95% de las partículas que van a llegar a tu nariz. Si no tienes esa, puedes usar mascarilla doble, pero la primera tiene que ser una quirúrgica, esa celeste, y luego una de tela, pero bien pegada y bien ajustada, que te cubra la nariz y la boca. Y ahora te voy a decir algo, Enrique, entre broma y serio, más en serio que en broma, que las mascarillas son, ¿qué cosa? Un método de barrera para evitar que el virus entre. Al igual que ¿quién? Que el preservativo, el condón es un método de barrera, ¿verdad? Que si se usa bien usado, el virus no entra, la bacteria no entra, el espermatozoide no sale y no hay embarazo no deseado. Y ya estoy seguro que muchos de nuestros televidentes saben lo que pasa cuando se usa un condón flojo. Así es. Ahí están las consecuencias en muchos casos. Gracias, doctor Elmer Huerta, por estas importantes actualizaciones, porque bueno, tenemos que seguir cuidándonos, así que a usar ese método de barrera como lo describe usted. Gracias por estar con nosotros. Chao, Enrique, hasta la próxima.